que ha predicado el Evangelio, ha enseñado, pero en este libro de Colosenses, va a exaltar a Cristo, va a exaltar la deidad, la divinidad del Padre, pero lo va a hacer a través del Hijo. Es por eso entonces que, aunque Pablo no había llegado a fundar esta iglesia, sino que sus fieles compañeros estaban anunciando y predicando, llega a oídos del apóstol Pablo que en Colosa estaba una gran enseñanza, que los cristianos estaban siendo fieles y firmes a la palabra, pero también había problemas, estaban entrando falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas estaban entrando a los fieles cristianos. Y esto hace entonces que Pablo, como todo, pueda poder enseñar y realmente ver la enseñanza, la autoridad, la divinidad de Cristo, pero siempre mirando al Hijo. Estaban siendo atormentados, en las cuales ellos pensaban, los falsos maestros estaban también entrando el gnosticismo. Y muchos creían entonces cómo adorar a un Dios. Tengamos presente cómo adorar a un Dios que es espíritu. Si el espíritu es bueno y la materia es mala, ¿cómo entonces un Dios, tengamos presente esto, Dios siempre es espíritu? ¿Y cómo el espíritu que es bueno, cómo puede contaminarse con la materia que es malo a través de lo que dice Juan en encarnarse? Entonces los primeros cristianos dudaban y por eso también veneraban a los ángeles, le daban la gloria. Por eso entonces estas enseñanzas decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo el espíritu se va a contaminar? Y los fieles cristianos entonces entraban en dudas. Lo que decía nuestra hermana Patti en su oración, dudaban. Y por eso adoraban a todos, ya no sabían ni quién adorar. Y eso minimizaba la salvación que solamente proviene de Cristo. Y eso minimizaba al Salvador mismo, que es Jesús. Por eso entonces Pablo va a enseñar y dice el versículo 15. Primero debemos de enseñar que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Debemos tener presente entonces que dice, Él es la imagen del Dios que es invisible. Él es la imagen del Dios que no se ve. ¿Quién es la imagen? Cristo. Y cuando habla de imagen, nos lleva a pensar en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, pero creó, lo hizo. Ahora, aquí es el mismo concepto, Él es la imagen de Dios. Sí, ¿qué está dando a entender Pablo a los fieles cristianos? No vas a encontrar otra representación
completa, no vas a encontrar otra representación perfecta de Dios si no ves a Cristo. Es decir, puedes ver la creación, sí. Puedes ver la naturaleza, que hablan de Dios, sí. Pero para que veas quién es Dios a través de su divinidad, debes de mirar a Cristo, porque Cristo es el reflejo y la representación exacta de Dios. Mismo en autoridad, mismo en poder, mismo en gloria, mismo en majestuosidad, y eso hace que Dios siga siendo Dios. Muchas veces tenemos imágenes de alguna representación de lo que es Dios, lo tenemos en nuestros hogares o en imágenes, pero eso hace que distorsionemos la imagen exacta de Dios, hace alejarnos completamente de lo que realmente es Dios. Por eso leemos entonces en Primera de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él se ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A través del Hijo. ¿Sí? Esto hace entonces de que Pablo quiere empezar con esta enseñanza de que sí, cayendo entonces de que si el Espíritu es bueno, también Dios se ha dado a conocer a través de sus atributos comunicables. Y esto lo ha dado a través del Hijo, a través de la bondad, a través de su misericordia, a través de su compasión. Porque también hay atributos incomunicables que el Señor no quiere darse a conocer. El Señor solamente se da a conocer por medio de cual Él quiere y desea que nosotros lo conozcamos. Y esto es en primer lugar a través del reflejo de la perfección exacta de lo que es Cristo. Entonces dice, ¿cómo es posible que ustedes dejen a un lado al Salvador? Cristo vino, como nos habla también Pablo, haciendo el complemento en Filipenses 2, la humillación y exaltación de Dios. Siendo Dios que no escatimó el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el Señor se encarnó, como nos dice Juan, no perdió su esencia. Sigue siendo el mismo Dios en esencia, sigue siendo el mismo Dios en su sustancia, porque en Él subsisten todas las cosas. Entonces, no escatimó ser igual a Dios, se despojó, se encarnó y sigue siendo el mismo en autoridad, sigue siendo el mismo en poder, en gloria, y eso hace que el Hijo siga siendo Dios. Nosotros nos cuestionamos o quizás nos hacemos preguntas y dudas de cómo es Dios. Y aquí Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Pablo dice, ¿cómo quieren conocer a Dios? Miren a Cristo. Esa es la representación exacta, perfecta, no hay otro. No miren a los ángeles, no miren a otro lado. La creación habla de sí, pero queda incompleta, dice.
Los cielos cuentan la gloria, sí, pero aún nos queda duda de conocer quién es Dios. Entonces, miren a Cristo y ahí van a encontrar la perfección exacta de lo que es el Padre, de lo que es su deidad, de lo que es su bondad, su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios visible, de un Dios invisible. Él es la imagen. Y dice, Él es el primogénito de toda la creación. Hay que tener presente algo. Cuando Pablo dice, Él es el primogénito de toda la creación, debemos tener cuidado, porque hay muchas doctrinas que hacen que dice, si Él es el primogénito de toda creación, entonces Él es la primera creación que se formó. ¿Sí? Si Él es el primogénito, Él es la primera creación, no fue Adán, fue Él. Pero Pablo no quiere enfatizar de que Él es una creación. Dios no es una creación, como lo afirman los testigos que dicen, Él es el primogénito, Él fue creado. No fue creado como fue el hombre, silueta, moldear en barro, haciendo todo, ahí está el hombre. No, Él es desde la eternidad y para la eternidad. Él creó todas las cosas, pero nadie creó a Dios. Él creó desde el átomo más pequeño hasta lo que hay. Pudo crear otros mundos, lo pudo hacer. Por eso entonces dice, Él es el primogénito de toda la creación, alusivo, diciendo Pablo, Él es la prioridad. No siempre el primogénito se va a referir a ser el primero, sino Él es la prioridad en decir, Él es el unigénito. Nosotros somos hijos de Dios, sí, somos hijos adoptivos, pero Él es la prioridad. Él es la primera posición, no Él es creado. ¿Sí? No caigamos en que Él es primero, hay creación, no. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque volvemos que los primeros cristianos estaban adorando a los ángeles. Y vean ustedes cómo glorificar y darle gloria a los ángeles, a una cosa creada con alguien que lo creó, no darle la gloria a Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué Pablo dice en los cielos y en la tierra? Todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Porque todos estaban dudando de que realmente Dios puede ser Dios y pueda salvar a su pueblo. Entonces mejor adoramos al quien sea, mejor adoramos a otros dioses, mejor adoramos a los ángeles. Por eso Pablo dice, no, Cristo es el reflejo de Dios. Y si Cristo es el reflejo de Dios, es el único, es la prioridad. Y si Él es de la eternidad, entonces Él creó todas las cosas. Y si Él creó todas las cosas, incluyen dominios, tronos, principados, ángeles, todo lo creó Él. ¿Para qué? Para Él mismo. Y en Él es antes de todas las cosas. Vean, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él las creó desde el átomo más pequeño hasta una cosa enorme. El hombre que hizo fusión y todo con el átomo y todo, no. Fue Dios que lo creó, todo eso. Solamente el hombre lo descubrió, pero Dios lo hizo. Y Dios lo hizo para que también nos glorificáramos en Él. Y no solamente como muchos piensan de que Dios creó el mundo y la dejó, la abandonó. No, Dios creó al mundo, pero también Dios la sustenta. En Él subsisten todas las cosas. Si Él está al pendiente de su creación.
Entonces vean lo que Pablo está enfatizando. Quiere hacer entender que estos fieles cristianos vuelvan una vez más a creer en el Evangelio, porque ellos creían que, los gnósticos decían que para creer el Evangelio, que es sencillo y que hay muchas cosas que no se entienden, debes de tener un conocimiento especial para que puedas entender cosas ocultas, cosas diferentes. Pero Pablo dice no, con solo ver a Cristo estás viendo al Padre. No necesitas tener un conocimiento muy especial, muy avanzado. Después de eso dice, Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí se habla ahora de la cabeza. Aquí se habla ahora entonces de la cabeza que es el cuerpo de la iglesia. En Filipenses encontramos que se habla el complemento que es el cuerpo de Cristo. Aquí se habla entonces de la autoridad, del poder, de quién es el que guía todo, es Cristo. Porque si Cristo no se hubiese dado a conocer, si el Padre no se había dado a conocer a través de los atributos, a través del Hijo, nosotros no conociéramos nada de Dios, ni conociéramos quién es Dios. Por eso Felipe va a decir, muéstranos al Padre. Queremos conocer al Padre, llévanos, muéstranos. Y la respuesta de Jesús, tanto tiempo he estado contigo y no lo conoces. El que me ha conocido a mí ha conocido al Padre, porque el Padre y yo somos uno. No busques en otro lado, sino enfócate en Cristo. Porque si no hubiese sido eso, de nada había hecho el versículo 20, reconciliarnos consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Es importante entonces ver lo que hizo el Señor a través de la sangre, trayéndonos esa paz. Por eso Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada. Somos reconciliados, ya no tenemos culpa. Somos reconciliados con el Señor a través de alguien. Y ese alguien es Cristo, es su Hijo. Él llevó nuestros pecados. Fue imputado, es decir, todo lo que nosotros teníamos que pagar, lo depositamos en el Señor para que el Señor llevara todos nuestros pecados, sufriera por nosotros y nosotros fuésemos reconciliados con el Padre y tuviésemos esa paz. No necesitamos, lo que decía Pablo, no necesitan ustedes hacer méritos, no necesitan ustedes hacer obras, no necesitan ustedes caerle bien a nadie. Por Cristo en la cruz del Calvario somos reconciliados y tenemos esa paz con el Padre. Nuestros pecados son perdonados. No necesitamos nada más, porque ellos creían que hacer obras y todo estaban siendo cuestionados a esa fe, desviados. Pero dice no, mirando a Cristo, aceptando el llamado y todo, era reconciliado. Y esa reconciliación entonces trae paz contigo. Esa reconciliación entonces hace que tú estés a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque antes y en otros tiempos eras extraño, enemigo de vuestra mente, haciendo malas cosas o haciendo cosas malas, pero ahora, por Cristo, por la sangre que se derramó en la cruz,
tienes entrada, tienes esa reconciliación con el Padre. ¿Qué más quieres? Amados hermanos, se nos ha dado a conocer Dios a través del Padre. Se nos ha dado a conocer Dios a través del Hijo. Y aunque muchos creían que la materia era mala, la bondad de sus tributos comunicables, el amor tan grande, su misericordia y todo, hizo entonces que el hombre tuviese una vez más esa reconciliación, tuviese una vez más ese encuentro con Dios. Nosotros somos tentados, surgen nuevas doctrinas, nuevas ideologías que nos hacen cuestionarnos quién es Dios, cómo es Dios, quiero conocer a Dios. Pero ahí está Cristo, se ha dado a conocer. Y esto hace entonces que eso traiga de que nosotros tengamos esa fe firme. Tengamos realmente, son doctrinas, pero Pablo hacía entender a los fieles cristianos que debían adorar y centrarse en el Padre a través del Hijo. Que no tienen por qué adorar a una criatura. ¿Por qué adorar a aquellos que son criaturas que fueron hechos por el Creador? Pablo dice, adoren, glorifiquen primero al que es desde la eternidad, al Creador que hizo todas las cosas, porque Él las hizo para Él mismo, para darse gloria, para glorificarse. ¿Por qué glorificar a otros? Así que, amados hermanos, tengamos presente que vienen muchas cosas a nuestra vida a través de las ideologías, a través de todas esas enseñanzas que hacen que los jóvenes, adultos y todo, entre esa duda, entre esos cuestionamientos de decir es que yo no he visto a Dios, ¿cómo lo puedo sentir como es? Veo todo, pero me quedan dudas. Esas mismas cosas que están pasando eran las mismas cosas que pasaban con los fieles cristianos. Y eran porque realmente habían creído, pero no tenían esa comunión con el Padre. Y hacían entonces que falsas enseñanzas permitían entrar. Pero nosotros debemos de entender que nosotros debemos mantenernos firmes, constantes en lo que hemos creído, en que hemos visto al Hijo y a través del Hijo hemos visto al Padre. No podemos ver a otro ni tener una representación en nuestros hogares, decir Él es Jesús, porque nos distorsiona completamente y nos aleja completamente de lo que realmente es y verdaderamente es Dios. Quiero terminar con el versículo 23. Pero con una versión internacional que dice así. Dice el versículo 23 en la Biblia: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En otras versiones termino con esto que dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Vean una invitación que le hace a los fieles cristianos o a los primeros que estaban dudando, que le dice: manténganse firmes, manténganse bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que el evangelio ofrece. Este es el evangelio que ustedes y yo
hemos oído y que se ha proclamado debajo del cielo. Así que, amados hermanos, mantengámonos firmes, cimentados, y esa esperanza a través del Evangelio. Que el Señor los bendiga.